Bienvenidos a este nuevo canal, Cold Cycling Emotions, donde valoramos todos los triunfos de nuestros ciclistas colombianos, desde el más pequeño hasta el más grande. En esta ocasión recordaremos el desempeño de los escarabajos en las siguientes carreras principalmente: el Tour de la Provence, el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, el Tour de Ruanda, Gran Camino, Drôme Classic y para finalizar el Tour de los Alpes Marítimos. Para empezar recordaremos el Tour de la Provence, carrera 2.pro que se disputó del 10 al 14 de febrero y que contó en su recorrido con un prólogo y 3 etapas, 2 de ellas llanas y una fracción de montaña con final en alto. Con respecto a los escarabajos, Dayer Quintana estuvo en labores de gregario con el Arkea y al final logró posicionarse en la casilla 38 de la general. Por otra parte, Iván Ramiro Sosa, quien llegaba como líder a su primera competencia por etapas, resignó sus opciones en la contrarreloj del prólogo y en los abanicos de la primera etapa. Sin embargo, en la montaña logró brillar un poco al intentar responder el ataque de Nairo Quintana, pero al final perdió el podio de aquella fracción justo en la línea de meta. Finalmente quedó en el puesto 24 de la clasificación general. Y hablando de Nairo, el boyacense acertó en todo donde Sosa falló, pues en el prólogo de 8 kilómetros apenas perdió 31 segundos con el campeón del mundo Filippo Ganna y 14 segundos con su máximo rival Julian Alaphilippe. En la primera etapa se ubicó correctamente y logró sacar ventaja de los abanicos. En la segunda estuvo atento a la llegada al sprint para evitar cortes. Y en la tercera etapa supo responder el gran trabajo de su equipo y volvió a exhibir una condición insuperable en la montaña, lanzando un ataque fulminante para lograr ganar dicha jornada y el título de la competencia francesa. El 20 de febrero se dio inicio al calendario World Tour con el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, competencia de 7 etapas, 4 de ellas llanas donde Mark Cavendish y especialmente Jasper Philipsen con 2 victorias se robaron el protagonismo de los sprints. Además se tuvo una contrarreloj donde el ganador fue Stefan Bissegger del IF Education Easy Post. Y 2 etapas de montaña con final en alto, donde el esloveno Tadej Pogačar tuvo un dominio absoluto para sumar 2 triunfos y el título de la competencia árabe. Por parte de los colombianos, en esta ocasión tuvieron labores de gregario, y se tuvo el debut de Alejandro Osorio con el Bahrein Victorious, quien al final obtuvo el puesto 49 de la clasificación general, mientras que Sebastián Henao también debutó con el Astana ubicándose en el puesto 42. Mientras tanto, en África se disputaba el Tour de Ruanda, competencia de categoría 2.1 que tuvo un recorrido de 8 etapas, donde se tuvo el protagonismo colombiano en las primeras 3, ya que en la contrarreloj inicial, Jonathan Restrepo del Drone Hopper Androni Giocattoli quedó en la segunda casilla. Al día siguiente, en la segunda etapa, Pácora nuevamente estuvo en el podio, al quedar en la tercera posición, y finalmente en la tercera etapa, que tuvo un recorrido de media montaña con final en descenso, Restrepo al fin pudo obtener la victoria. Después el enfoque del equipo italiano fue obtener el título con el eritreo Nathanael Tesfazion, y allí Juan Diego Alba fue su mejor escudero, y al final el escarabajo supo ser regular para quedar en la octava posición de la clasificación general. De África nos vamos a España, donde se celebró la primera edición de la competencia gallega O Gran Camino, competencia 2.1 de 4 etapas, una etapa llana con final en embalaje masivo en la que el danés Magnus Cort Nielsen del IF Education Easy Post obtuvo su primera victoria de la temporada, y 2 etapas con final en alto, donde los protagonistas fueron Michael Woods del Israel Startup Nation, que se impuso en la primera, y Alejandro Valverde del Movistar, que vencería en la segunda gracias a un impecable trabajo de Iván Ramiro Sosa. Finalmente el recorrido contó con una contrarreloj ganada por el ucraniano Mark Padun, y en la que Valverde le arrebató el liderato a Woods para ser el primer campeón de esta competencia. Iván Ramiro Sosa tuvo una actuación destacada en la tercera etapa, donde obtuvo el tercer puesto y se coronó campeón de la montaña. Finalmente quedaría en la quinta casilla de la clasificación general. Ahora nos trasladamos a Francia, donde se disputó la Drôme Classic, carrera de un día de categoría 1.pro, en la que el mejor colombiano fue Harold Tejada, quien llegó a meta en la casilla 27 a 45 segundos del ganador del día, el danés Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma, quien junto con el español del equipo UAE Juan Ayuso fueron los encargados de brindar el espectáculo de la jornada luego de un ataque a 40 kilómetros de la meta.
Finalmente recordaremos lo sucedido en el Tour de los Alpes Marítimos, carrera de categoría 2.1 de 3 etapas, una fracción llana donde el ganador fue el australiano Caleb Ewan del Lotto Soudal, y 2 jornadas de montaña con final en descenso donde se tuvo la lucha entre Nairo Quintana y Tim Wellens. En la segunda etapa el boyacense dio una exhibición de escalador, sin embargo Wellens le daría alcance en el tramo final y le ganaría el pulso en meta. Sin embargo, a pesar de que el recorrido de la tercera etapa estaba a favor del belga, Nairo realizó un ataque a 33 kilómetros de la meta, ya que era el único punto donde se podían hacer diferencias, y se mantendría en solitario para obtener la victoria del día y el título de la carrera francesa por segunda ocasión. De esta forma, Nairo Quintana ha sido el mejor ciclista colombiano del mes de febrero, ya que acumula 4 victorias y 364 puntos UCI, bastante importantes para su equipo el Arkea Samsic en su lucha por el ascenso a la categoría World Tour, superando actualmente equipos como el Bike Exchange, el Intermarché Wanty Gobert y el Israel Premier Tech, y dejando en las posiciones de descenso al Lotto Soudal y al Cofidis. Por otra parte, los ciclistas colombianos han cosechado a la fecha 12 victorias en el calendario de la Unión Ciclista Internacional, entre ellas 10 victorias de etapa y 2 clasificaciones generales, que se distribuyen de la siguiente forma: 3 en la categoría 2.2, 4 en la categoría 2.1 y 5 en la categoría 2.pro. Para cerrar, solo nos queda decir que nos veremos en un próximo video con el resumen del desempeño de los colombianos en la Strade Bianche, la París-Niza y la Tirreno Adriático. No olviden dar like, compartir y suscribirse para apoyar este nuevo proyecto. Les habla Mario, solo un aficionado más de este bello deporte, y buen día para todos.